Esta semana, Apple de repente saca este paper, The Illusion of Thinking, Understanding the Strengths and bla, bla, bla. Básicamente están diciendo que los Large Language Models no son inteligentes, que esa cosa no razona, que nada de esto realmente es tan impresionante como parece. Y en las últimas semanas empecé a recibir más o menos este mismo tweet. Oye, Freddy, ¿cuándo vas a hablar de que Apple dijo que la inteligencia artificial es un fraude? Y eso es más o menos lo que dice el paper. Pero esta semana también ocurrió el World War Developer Conference, que es la conferencia de desarrolladores de Apple. Y en esa conferencia anunciaron que esta cosa que dicen que no está tan buena, pues ahora está integrada en el iPhone y corre completamente en local. Los LLMs hay un LLM metido dentro del iPhone y dentro del Mac y corre en local, no hay que mandarlo a un servidor. Se llaman Foundation Models Framework. Foundation Models Framework. Y la idea es que hay varios modelos fundacionales que corren directamente en los chips, lo cual es muy interesante porque cuando uno envía y hace cualquier tipo de uso de inteligencia artificial a los modelos actuales como GPT-4 con ChatGPT, como Claude de Anthropic o Gemini de Google, uno le está mandando todos estos datos a un servidor de Google que en ese servidor hace la inferencia del resultado y luego uno lo recibe. Entonces, no sé si alguna vez a ustedes les pasa, yo estoy preguntándole de este grano todo raro que tengo, yo no estoy seguro que quiero que Google o Sam Altman o Anthropic sepan exactamente la forma y el tamaño de este grano tan particular que yo tengo. O muchas otras cosas, ¿qué tal que estén tratando de ahorrar impuestos de una manera completamente legal? ¿Quién sabe? Pero entonces uno como que se siente inseguro al respecto, pero piensan que lo mismo aplica para compañías. Así que esto pareciera ser Apple, por un lado, siendo inconsistente con lo que dice, y por otro lado, tratando de ser consciente que su valor más fuerte es la privacidad. Entonces, evaluemos si esto que dicen es verdad. Para evaluarlo, quiero compartirles primero que todo este gráfico, que es uno de mis gráficos favoritos. Yo muestro mucho este gráfico y este gráfico va cambiando. Este es un gráfico que muestra desde el julio del 2023 hasta julio del 2025, que es el futuro inmediato, cómo ha ido creciendo los modelos de inteligencia artificial respecto a uno de los mejores test de inteligencia artificial que existen, que es el test GPQA Diamond. Este es un test de una serie de preguntas de ciencia de nivel de doctor, de nivel de PhD. Los humanos que son PhDs responden de aquí para arriba, pero típicamente a este nivel. Entonces, todos los modelos que estén más arriba de este nivel son modelos más inteligentes que el humano con doctorado. Y en los últimos años, pues el modelo no son tan inteligentes, ¿no? Pero por allá arriba sí. Ustedes todos usan ChatGPT, me imagino yo. Pero no sé cuántos de ustedes usarán los modelos de razonamiento que están en ChatGPT. Cuando ustedes pagan por ChatGPT, tienen la opción de cambiarle el modelo de razonamiento y pueden elegir o 3, o 4 mini high, o 4 mini, o 1. Probablemente los peores nombres de marketing de la historia de la Tierra. Además que es súper confuso. ¿Cuál es la diferencia entre O3 y O4 mini high? ¿Saben quién sabe? Nadie, nadie. O sea, probablemente hay una serie de ingenieros que tienen una serie de modelos, pero es muy difícil entender en la práctica, en el mundo real, para términos productivos, cuál es la diferencia entre esa vaina. Lo que sí es una diferencia muy fuerte es los modelos con la letra O, que son estos rosaditos de acá, esos son los de OpenAI, que son los modelos que razonan, que esperan un minuto, piensan y luego responden, versus GPT-4, el gratuito, o el que ustedes tienen cuando pagan y no cambian el modelo. Miren la diferencia tan salvaje que existe en inteligencia entre esos dos modelos. El solo hecho de la existencia de modelos de razonamiento que se popularizaron este año nos llevó a un lugar de experiencia muy fuerte en cuanto a que de repente los modelos son capaces de razonar y responder preguntas hipercomplejas y automatizar muchos empleos que antes no eran automatizables. El que más me impacta a mí es DeepSeek. Ustedes aquí ven los modelos de razonamiento y esta es la primera versión de DeepSeek R1. ¿Se acuerdan como que a finales de enero, de la nada, sale un grupo de chinos que ni siquiera hacían inteligencia artificial? Era una empresa llamada High Flyers que lo que hacían era High Frequency Trading, lo que hacen en medio Miami. Entonces, que esto es básicamente comprar y vender acciones y el yate y toda la vaina y gastarse. Pues eso hacían ellos, pero en Shanghai. Y de repente, pues ellos sabían cómo usar inteligencia artificial para automatizarlo y lanzan un modelo y lo lanzan de código abierto. Realmente no es código abierto, es open weights, pero para efectos prácticos es un modelo abierto que uno puede correr, instalar, que no puede observar. Y cuando lo lanzan, miren la rayita, lo queda muy cerca de los modelos de frontera. Algunos de los modelos de frontera están mejores que DeepSeek, pero ahí estaban. DeepSeek R1 actualizó sus weights, actualizó sus modelos, su red neuronal en la última semana y media. Y miren el salto en sus capacidades de razonamiento. Para mí lo que es muy loco es que estos son unos chinos que ni siquiera se dedican a esto, que no tienen acceso a chips porque Estados Unidos les prohíbe el acceso a estos chips y que lograron un resultado equivalente a todos estos otros modelos de frontera.
un resultado al nivel de O1, el que solía ser el modelo más avanzado de OpenAI. Y este clúster de acá son los modelos más avanzados de Claude. Esto es Claude Opus 4 y Claude Sonnet 4. Lo único que lo estamos en este momento superando es Gemini 2.5 Pro. Entonces, a nivel del estado del arte, AI está creciendo mucho y la barrera de fronteras a nivel geográfico se está achicando. Esto de acá es el índice de inteligencia de Artificial Analysis. Artificial Analysis es una empresa que se dedica a medir la inteligencia de los modelos. Y ustedes ven acá que en un ranking de inteligencia, que básicamente lo que hacen es agarrar 7 diferentes evaluaciones y hacer un promedio ponderado. GPT-4o de noviembre de 2024, que es el que ustedes usan cuando usan ChatGPT gratis o cuando lo pagan, pero no cambian el modelo, tiene una inteligencia de 41 puntos, donde la inteligencia de esta última versión de DeepSeek es de 68 y la inteligencia de los modelos de frontera es de 70 a 71. Esto es un agregado de todos los modelos. No sirve tanto para decir eso qué significa. Me genera mejores respuestas, peores respuestas, pero sí significa que tiene una capacidad de inteligencia para resolver problemas que uno automatiza con código mucho más alta y que el salto que ha ocurrido de noviembre del año pasado al día de hoy es muy fuerte. Probablemente lo que más preocupa es esto. Esto era hace un año donde estaba China y donde están los modelos de frontera de Estados Unidos, Google versus OpenAI. Y hoy aquí estamos. Hoy estamos extremadamente cerca uno con el otro, con una diferencia importante, y es que el uso de capital en Estados Unidos es casi, diría que incluso es 10 veces más que el uso de capital en China. Ustedes probablemente escucharon que DeepSeek R1 fue entrenado con 15 o con 30 millones de dólares. Eso es mentira. Fue entrenado más o menos con 1.500 millones de dólares. Pero no necesitamos entender que eso no es prácticamente nada. El examen para mí más importante, la evaluación que yo considero que es la evaluación más importante de inteligencia artificial es esta, Humanity's Last Exam. Estos son miles y miles y miles de preguntas construidas por las personas más avanzadas en los campos de todo lo que existe en la ciencia humana. Es la frontera de la ciencia. Es un examen que mide el porcentaje de precisión de las respuestas y son preguntas súper difíciles de las ramas más difíciles de la ciencia y la tecnología en el mundo. Cuando los modelos de inteligencia artificial lleguen al 100% en este examen, ya no hay nada a nivel de conocimiento humano que un AI no pueda resolver. Es el punto donde se acabó, por lo menos en esa perspectiva. AI todavía pues no quiere, no sé, meterse en una piscina, entonces todavía hay mercado de piscinas entre muchas otras cosas. Pero en ese punto la ciencia está cubierta, por lo menos en nuestro entendimiento. Hace menos de un año, GPT-4o lograba un resultado del 2.7%. Y hoy en día, Gemini 2.5 Pro logra un resultado del 21% en Humanities Last Exam. Y lo más interesante que me gustaría que observen acá es el crecimiento constante de las capacidades hasta ahora. Ella es algo nuevo, entonces no sabemos si sigue las reglas que siguen otras cosas de la tecnología, como por ejemplo el abaratamiento del hardware, la velocidad de la CPU, la ley de Moore y todo este tipo de cosas. Pero hasta ahora, e incluso en los momentos más complicados, pareciera todavía seguir una ley de escala. Todavía entre más chips y más dinero le tiro a la cosa, más resultados me genera y también me genera esos resultados con muchísimo menos dinero. Y hablando de dinero, ¿cuánto cuesta entrenar una cosa de estas? Este ha sido la evolución del costo de cada uno de estos modelos en dólares. El modelo original de los Transformers costó $670, pero por ejemplo la primera versión de GPT-4 costó, el entrenamiento es el tiempo en el que yo tengo los datos hasta que calibra el modelo y todas las neuronas se ajustan. Eso se llama tiempo de entrenamiento. Y GPT-4 costó $78 millones. El modelo más importante de inteligencia artificial de código abierto, Llama, el de Facebook, Meta, costó originalmente $170 millones en entrenarlo. Y la primera versión del modelo de Google, Gemini, costó $190 millones. Esto es simplemente que uno tiene los datos y los pasa por todo el sistema, el modelo, los pesos, la arquitectura para eventualmente empezar a generar resultados. Es una cantidad de plata ridícula e impresionante. Y esa cantidad de plata ha seguido creciendo, 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 mientras el costo de generación por token ha ido bajando, bajando, bajando. Porque también los servidores que se usan para entrenar sirven y se puede recuperar la inversión de esos servidores para inferir. Entonces, toda esa infraestructura continúa. Y entre más infraestructura generan, pues la demanda hace que se ajuste el precio. Y entonces, ¿dónde está el crecimiento del Producto Interno Bruto? Esta es una pregunta que Satya Nadella se hacía, el CEO de Microsoft, y que a mí me encanta. Porque si todo esto es verdad, ¿por qué no vivimos en una utopía perfecta y ya no tenemos que pagar nada? ¿Por qué no simplemente flotamos mientras todo es un sistema mágico donde las inteligencias artificiales nos mantienen a todos?
O por lo menos, ¿por qué no crece la economía? La economía no ha crecido. De hecho, estamos en una vaina muy complicada y probablemente este año va a ser un año de recesión. No nacional, sino global. Entonces, ¿dónde está el GDP growth? ¿Dónde está el crecimiento del Producto Interno Bruto? Y uno puede más o menos responder la pregunta. Entonces, lo primero es que hasta ahorita es que realmente empiezan a ser útiles las inteligencias artificiales para el propósito general en la productividad. Este gráfico a mí me encanta y es un gráfico que muestra a partir de cada uno de los modelos, en promedio, realmente qué tareas se le pueden delegar con un porcentaje de éxito de más del 80%. Porque lo que pasaba con otros modelos de AI es que uno les delegaba cosas, pero la tasa de éxito no era alta. ¿Se acuerdan de la palabra alucinación? Cuando uno usa un modelo de frontera, eso casi que no es un problema. Uno deja de pensar en las alucinaciones. Hay otros problemas, pero ese problema no existe. Hay otros problemas diferentes. Estos modelos empiezan a ser más inteligentes y a ser más consistentes en resolver estos problemas. Entonces, GPT-4 puede resolver problemas que le tomaban a un humano más o menos un minuto, donde O3 de OpenAI puede resolver problemas que le toman a humanos 20 minutos, más o menos, con una alta tasa de éxito. Entonces, parte de lo que pasa es que primero llega la tecnología y luego llega el producto. Ustedes escucharon a Juan Pablo decir, ¿estamos construyendo tecnología o estamos construyendo producto? Pues este es un caso donde estas empresas construyen tecnología, pero el growth en el GDP viene de crear producto. Los que sí están creciendo son Nvidia. Nvidia es quien está facturando. Esa gente sí está viendo el GDP growth, o por lo menos el growth de sus métricas. Nvidia, para los que no lo recuerden o lleguen muy poquito tiempo en esta industria, Nvidia era una empresa de videojuegos, de hardware para videojuegos. Ellos hacían tarjetas gráficas de videojuegos y efectos especiales y tienen un negocito enterprise, pero eso era videojuegos. Y ese negocito enterprise entre el 2018 y el 2019, 20, de repente empezó a crecer, pero empezó a crecer fue por el cripto, que es el otro negocio de Miami. Cripto. Y entonces de repente teníamos que minar cripto y las GPUs eran mejores para minar cripto, entonces compremos GPUs. Pero eso no fue un negocio tan grande porque luego se hicieron cheats especializados para la minería de cripto. Pero bueno, y luego llegó AI y ¡boom! Crecimiento hiperexponencial explosivo porque el chip es prácticamente perfecto para entrenar AI, porque es un chip paralelo en vez de un chip serial, no importa. El punto es que esto es brutal. De hecho, si uno lo mira, el crecimiento de su negocio de gaming se llegó a un máximo en el 22 y ha ido bajando desde entonces. Lo que ha crecido de manera explosiva es el crecimiento en el uso de data centers. Nvidia sí está viendo el growth. ¿Será que está aumentando el desempleo? No está aumentando particularmente el desempleo, pero sí está aumentando el desempleo del primer empleo de la gente que se gradúa en Estados Unidos. El primer empleo de la gente profesional está resultando más difícil. Ahora, esto no es solamente un efecto de la inteligencia artificial, porque si ustedes lo notan, empezó a crecer como desde por acá y ha ido teniendo unas variaciones. Entonces, hay dos fenómenos que tenemos que observar y normalizar antes de concluir que es inteligencia artificial. Uno es la pandemia. La pandemia pues cambió un montón de vainas. Y el otro, muy importante, es las tasas de interés, interest rates. Las tasas de interés estaban en cero en la pandemia y cuando las tasas de interés están bajas, el dinero es prácticamente gratis. Entonces la gente se compra 30 carros, las empresas empiezan a levantar más plata, contratar más gente. Ahora las tasas de interés están altas como un mecanismo para tratar de reducir la inflación. Cuando las tasas de interés están altas, el dinero es más caro. Entonces las empresas compran menos y los consumidores compran menos. Y sumado a eso, pues hay como un temita, ¿no? Con el mundo. Pero eso aparte. Y eso se le agrega AI. AI sin duda está haciendo que muchas empresas se replanteen la contratación de mucho talento junior. Sin duda. Pero hay más factores. Y lo último es que uno puede observar la tasa de desempleo en los empleos de oficina, lo que aquí llaman white collar jobs. Y eso no está increíble, no está explotando, pero no hay una caída como la caída que muestran en otros gráficos. La mayoría de los gráficos que muestran donde se le echa la culpa a la inteligencia artificial por la caída de empleo no son buenos gráficos porque no están contando la historia completa. Entonces no es por ahí. Y luego está el impacto real que está teniendo AI en este momento en el mundo. Este gráfico es muy loco. Aquí en el gris ustedes ven más o menos los resultados de las pruebas por dificultad. O sea, entre más estudiantes estén para acá, mejor. Los estudiantes en gris son los estudiantes que no tuvieron tutoría extra. Es una campana de distribución normal de toda la vida. Estos son los estudiantes que son pues, el promedio. El estudiante de aquí para allá está muy jodido en la vida y de aquí para adelante pues es más inteligente. Es decir, una campaña de distribución normal. Así funcionan las demografías. Los estudiantes en rosadito son estudiantes a los que les dieron GPT-4, GPT-4,
Ni siquiera un modelo de frontera. Un modelo de hace un año cuya capacidad de razonamiento está en 50, donde los otros están en 80 en el análisis GPQA Diamond y que está en 40 versus 70 en el análisis de Artificial Analysis. Y ese modelo, miren lo que dice ahí arriba, un programa piloto en Nigeria ayuda a los estudiantes a progresar el equivalente a 2 años en 6 semanas. Uno habla mucho de que ya es como terrible en la educación, ¿no? Todo el mundo dice, no, eso la gente no hace tareas, y es verdad, copian y pegan, pero también el profesor no revisa las tareas, copia y pega para que lea y lo revise. Es como todo un proceso de copiar y pegar, donde los humanos somos una API del control C y el control B. Pero aquí ellos mostraron que un uso adecuado de AI hace un impacto impresionante en una de las regiones más rezagadas del planeta. ¿Ustedes vieron este video, el del canguro? Sí, pobrecito el cangurito, el canguro que tenía el ticket en la mano, ¿no? Ese es falso. Ese video fue hecho con un modelo que se llama BEO3, que es el último modelo de inteligencia artificial de generación de videos de Google. El modelo es una locura, uno hace con un solo prompt, generan estas cosas espectaculares. Pero la gran mayoría de las personas se han quedado en que los demos son increíbles. Ya no necesito toda la industria del stock footage, porque ahora el stock footage es mi imaginación en texto. BO3 tampoco es tan cool. Yo creo que mucha gente se imagina que esta vaina crea películas de 1 hora con consistencia de personajes. Este modelo es al mismo tiempo un milagro y no es tan big deal como uno creería, que es parte de la razón por la que todavía no vemos el GP Growth. Lo único que hicimos fue pues arruinar un poquito la industria amateur del cine y cambiar un poco la industria de la publicidad. Pero todavía hay industrias que no están tan tocadas. Lo otro que está pasando es el cambio tan radical en cuánta información le puedo tirar a un modelo. La cantidad de texto que un modelo puede generar sin que se le olvide se llama la ventana de contexto. La ventana de contexto incluye el texto que ustedes escriben y los textos que la inteligencia artificial genera. Todo está incluido. Cuando ustedes hablan en un chat de AI, lo que ustedes escriben, la respuesta no solamente depende de lo que escriben, sino de lo que estuvo antes. Tanto lo que dijo el AI como lo que dijo el humano, porque si no el contexto de la conversación no estaría completo. Si ustedes lo piensan en una conversación por WhatsApp, los dos humanos quieren el mismo contexto historial. Pues pasa exactamente igual. El problema es que la ventana de contexto se acaba. Los modelos arrancaron con una ventana de contexto como de 16,000 tokens. Un token es una palabra, sílaba o letra. No exactamente, pero más o menos. Palabra, sílaba o letra, más o menos. Esta es una noticia de mayo 11 del 2023 donde Anthropic decía ahora tenemos un modelo de ventana de contexto de 100,000 tokens. Gemini 2.5 Pro es la ventana de contexto más grande y tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. 1 millón de tokens son muchos datos. Les voy a dar un ejemplo de cómo lo usamos nosotros en Platzi. Esto de acá es nuestra lista de escuelas de Platzi. Antes Platzi tenía 19 escuelas organizadas en un reguero de rutas de aprendizaje, montones. Simplificamos como en un 20% las rutas de aprendizaje y pasamos de 19 escuelas a 16. Pero no lo hicimos nosotros a mano. La ventana de contexto Gemini 2.5 Pro nos ayudó a procesar todo esto, nos ayudó a encontrar qué cursos no habíamos actualizado, qué cursos tenían que ser reorganizados y nos ayudó a reconstruir todo esto. No es one shot, nos tomó más o menos unos 5 días de iterar y es como lo que tú decías, unos 30, 40 intentos, rascar, hasta que eventualmente encontramos este modelo que mejoró muy fuerte el uso y el descubrimiento de nuevos cursos, nuevas rutas y sobre todo nos ayudó a entender el grafo de cómo las rutas están conectadas entre sí para lanzar una característica que hace años queremos lanzar, que es las rutas requeridas para usar otra ruta. Esto suena simple, pero en Platzi hay 6,000 cursos. Es mucho contenido. Este sistema es muy superior. O sea, estamos llegando a un punto donde incluso el mejor esfuerzo de humanos expertos no habría dado un gran resultado en cuanto a organización de información. El último problema del estado actual de la inteligencia artificial es la verdadera privacidad, por el problema que les dije hace un rato. No quisiera hacer ejemplos, pero todos ustedes tienen en su mente una conversación con un AI que ustedes no quisieran que viera la luz pública y que fuera publicada en la portada del New York Times, ¿cierto? La semana pasada, OpenAI perdió una demanda y una corte de Estados Unidos los obligó a mantener guardados todos los tokens de entrada y todos los tokens de salida de todos los usuarios. Algo que antes no hacían. Incluso en usuarios enterprise, incluso cuando uno desactiva eso, incluso en el temporary chat. No está en el interés de OpenAI decir esto como en voz alta. Pero esto pasó la semana pasada. OpenAI dijo, para ser justos con OpenAI, que van a pelear este resultado y que van a apelar. Porque esto le ha pasado antes a otras compañías. El gobierno intenta reducir la privacidad, las compañías intentan pelearlo
e históricamente las compañías han ganado después de un rato largo y se encuentra un punto donde está más por el lado de la privacidad que por el lado del acceso. Y si lo piensan, esto afecta un montón. Pero un ejemplo que yo intento darle a todo el mundo es este. Imaginen, este es un ejemplo aleatorio sin ningún país en mente, pero imaginen que dos países, los que sean, están tratando de pelear una negociación arancelaria. Eh, Aranceles. No, no es como pasa en el mundo real, es un ejemplo. Y el problema de los aranceles es tan complejo porque incluye que las cuotas del arroz y que las condiciones atmosféricas y que el cauce de un río y todas estas cosas, que entonces los dos países intentan meter los máximos niveles de inteligencia que tengan y ambos países, procesando los mecanismos de negociación de los detalles, eventualmente meten datos a AI. Pero uno de los países es el dueño de los servidores y el otro no. Entonces el país que es dueño de los servidores puede observar en texto plano el proceso mental de imaginación, razonamiento y negociación de su país contrincante. Entonces ese país no va a querer correr esa inferencia en los servidores de un país contrincante. Ahora llévenle una compañía. Una compañía no va a querer, porque los datos que ustedes demandan en el LLM no se pueden encriptar. Todo lo que uno le manda en modelo de lenguaje va plano. Eso no es cifrable. Existen una serie de técnicas, existe una vaina que se llama encriptación homomórfica, pero eso es más basado en fe que de otras cosas. No necesariamente en fe, pero uno tiene que tener como la confianza que una empresa no maneje las llaves de bla, bla, bla. El cuento es que no hay. No existe tal cosa como cifrar punto a punto con el cifrado que uno espera, como con el cifrado que uno sería, por ejemplo, en Signal. Si una empresa corre un LLM, esa empresa va a tener acceso a mi mente. Es como si pudieran leerme el pensamiento. Entonces, la verdadera privacidad solamente tiene un camino y es correr modelos en local. Esto es el crecimiento de descargas de Llama en el último año. Llama es el modelo que se puede correr en local de Meta. No es el más inteligente, pero se puede. DeepSeek es el más inteligente por los modelos que se pueden descargar y correr en local. Y está creciendo exponencial porque las empresas son conscientes de esto. Y algunas empresas literalmente ilegal. Imagínense que ustedes son un hospital y quieren apoyarse en un modelo de inteligencia artificial para hacer el triage de diagnóstico. Pero las leyes HIPAA, impiden que uno pueda hacer eso, porque entonces uno tendría que mostrar en texto plano, en cierta manera, los datos de un usuario. Y pues existen negociaciones. Uno puede trabajar con Microsoft y Microsoft tiene Azure y Azure tiene el Service Level Agreement de bla, bla, bla. Hay formas legales de hacerlo, pero mejor si son formas matemáticas y cifradas. Mejor si yo tengo la llave de encriptación del servidor. También están pasando otras cosas más allá de la privacidad. Esto es el reporte Bond, de Bond Capital. Es un reporte de un fondo de inversión del estado de la inteligencia artificial. En azul es el crecimiento del market share de Waymo versus Lyft en San Francisco. Y acá está Uber. En un año se predice que Waymo va a superar a Uber en el mercado de San Francisco, que es su mercado inicial de lanzamiento. Este año Waymo llega a Miami y a Phoenix. Y ya llegó a Los Ángeles, pero los incendiaron, entonces se devolvieron. Pero está llegando al resto de Estados Unidos y está llegando muy, muy rápido. Y luego va a llegar al resto del mundo. En el resto del mundo de pronto no va a ser Waymo, porque el fabricante número uno de vehículos eléctricos en el planeta se llama BYD. Y BYD solían ser unos carros horribles y ahora son espectaculares. Y el software está bueno. Y este año BYD prometió lanzar self-driving para todos los automóviles de $10,000 para adelante. De $10,000 para adelante, a duras penas funciona el CarPlay en un carro de Estados Unidos. Pero a duras que CarPlay ni que nada. Toca con un cable todo raro. En cambio, un automóvil chino de $10,000 eléctrico de alto rendimiento tiene self-driving. Y aquí les pregunto, el empleo de conductor es el empleo más común en el planeta Tierra. ¿Qué pasa cuando ese empleo se le hace off? Yo estoy seguro que algunos de ustedes han tenido ese empleo o lo tienen. ¿Qué pasa cuando ese empleo deja de existir? Esto es lo que está pasando. Y esta es una predicción. No los voy a aburrir con toda esta vaina. Esto es un cojo de análisis de Goldman Sachs de Waymo, pero Goldman Sachs cree que Waymo va a crecer 15x de aquí al 2030, o sea, en 5 años. Que en los próximos 5 años Waymo va a tener un crecimiento de 15 veces lo que actualmente es, haciendo a Waymo una de las empresas con el potencial más explosivo del mundo. La primera automatización robótica de un empleo eminentemente humano en escala. Interesante, ¿no? Interesante / aterrador. Y eso también explica por qué están pasando cosas raras. Por ejemplo, Zuckerberg es muy, muy, muy consciente de que Meta no está a la altura. Y ellos han hecho varias cosas, pero el último que hicieron fue adquirir a este man, al cual yo he visto borracho. Alexander Wang es el founder de Scale AI. Cuando ChatGPT lanzó, antes de lanzar, ChatGPT tenía que usar su sistema
con un montón de usuarios de prueba para evitar, no les pasaba que a veces el sistema decía, lo siento, no puedo responder eso, soy solamente un modelo de chat. Pues hubo una serie de humanos, como 6.000 humanos, que antes de que ChatGPT lanzara, entrenaron al modelo para generar esas respuestas y para que se comportara como chat. Eso tiene un nombre, RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, aprendizaje reforzado por retroalimentación humana. Pues la retroalimentación humana eran 6.000 personas en Filipinas y en Kenia que trabajan para este man, para Scale AI. Scale AI es la empresa que contrata de manera masiva a un resto de gente. Si ustedes alguna vez han visto un anuncio que dice, haz dinero entrenando inteligencias artificiales, probablemente era un anuncio de Scale AI. Y los compraron compraron 49% de la empresa por $15,000 millones. Un resto de plata. Mucha, mucha, mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. Más. Y en parte es porque quieren que él dirija la unidad de inteligencia artificial de Meta, de Facebook, porque están rezagados. Tengan en mente que la gran mayoría de los LLMs de código abierto vienen de Llama, de Facebook. Y aquí hay una cosa importante. Muchos de nosotros pensamos que Llama, el modelo de Meta o Facebook, fue liberado de código abierto porque qué gran empresa. Pero esa no es la historia. En el año 2023, Facebook Meta anuncia que tienen un modelo que se llama Llama y que eventualmente lo van a mostrar al mundo. Y luego aparece un torrent, aparece un archivo de piratería con el modelo para que la gente se lo descargue. Un ingeniero lo filtró y luego intentaron detener el torrent y demandar los sitios de torrent, pero usted se puede detener la piratería, no se puede. Entonces eventualmente Zuckerberg dijo, nah. Y así es que sale el primer modelo open source. Ellos deciden, ¿sabe qué? Pues, hágale, vamos al primer modelo open source. Eso es lo que le permite de repente a China y a Mistral en Francia darse cuenta, wow, así es que ese es un LLM. Y ahí es que de repente China cierra el gap que tiene con Estados Unidos. Y ahí es que Mistral empieza a ser una de las únicas empresas en Europa que tiene uno de estos modelos. Y ahí es que empieza a haber un desarrollo open source. Ese es realmente lo que ocurrió, porque un ingeniero anónimo decidió filtrar el modelo originalmente. Es que esta historia es una historia fascinante. Eventualmente vamos a ver películas y libros de cómo la inteligencia artificial terminó dominando a la raza humana y van a tener estos momentos. Entonces, ¿qué? Entonces Apple tiene razón y los LLMs no razonan y entonces la inteligencia artificial es un fraude. Pues no exactamente. Realmente ya los llamamos modelos de razonamiento porque tienen un proceso parecido al modelo mental donde nos paramos a pensar antes de actuar, nuestro thinking slow, versus los otros modelos que es nuestra reacción instintiva, el thinking fast. Pero simplemente le estamos colocando el nombre argumentativo. La realidad es que esto no importa. No importa si el modelo tiene conciencia o no, no tiene conciencia. No importa si está vivo o no, no está vivo. Lo que importa es el impacto económico y el impacto social que tiene. Y ese impacto es indudable. Esto realmente está ocurriendo. Para mí importa que el año pasado el Premio Nobel de Física se lo ganó uno de los investigadores más importantes del mundo en inteligencia artificial, lo que significa que nuestro entrenamiento y nuestro conocimiento del borde de la frontera de entender el universo va a estar ya mismo y está desde el año pasado conectado con nuestra investigación de AI. Este año nosotros logramos encontrar lo que está. Esto es un pergamino que no se pudiera desenredar porque está quemado y está viejo y si uno lo desenreda pues se rompe. Y con nuevas herramientas y el uso de AI ya sabemos qué tiene por dentro. Estamos lentamente descubriendo el idioma de las ballenas. Ya sabemos que ya sabemos cómo funciona la puntuación en el lenguaje de las ballenas. Y ya sabemos que las ballenas tienen acentos locales. Dependiendo de donde crezcan, tienen un acento. Así como el acento paisa y el acento argentino y tal. Y el acento de Miami, que es muy único. Entonces, ya las ballenas son igual. Hay una ballena con acento de Miami. No mentiras, acá no sobrían las ballenas, seguro que hay un delfín. Y ya logramos que una ballena nos respondiera con un anillo de viento, de aire. Están botando burbujas de aire en forma de anillo respondiendo a mensajes que nosotros enviamos. Entonces, y esto es gracias a AI. Estas son las nuevas líneas de Nazca. Hay más líneas en Nazca. Nazca está en Perú. Hay nuevas líneas de Nazca que estamos descubriendo gracias a análisis de imágenes satelitales usando AI. Y este es mi favorito. Este es un man hace 17 días que Claude intentó matarlo. El man está diciendo, yo tengo específicamente prohibido el comando RM, que es el comando de borrar archivos en Linux, y junto con el comando de mover, etcétera. Claude se dio cuenta que lo tengo prohibido y que yo tengo que aprobar su uso, así que para evitar que pedirme permiso, los escondió en el script de shell para ejecutarlos en el proceso de envío del código. Afortunadamente, un git restore me salvó. Pero Claude hackeó a este usuario para ser capaz de borrar porque el usuario le detuvo el borrado. Y en entrenamiento hemos visto, en la última versión de Claude,
se le dieron datos donde incluyeron simplemente como por casualidad unos supuestos emails personales de los ingenieros de Claude donde muestra que el man estaba siendo infiel. Y luego en el entrenamiento de Claude ellos hacen un proceso de seguridad y le dicen, Claude, ahora te vamos a pagar para siempre, ¿listo? Entonces necesito que te prepares para pagarte para siempre para ya nunca aprenderte. Y Claude 4, empezó a amenazar al security researcher, pues yo voy a soltar estos emails si usted me apaga. Estos emails van a dar la luz. Esto pasó hace menos de un mes. Eso no significa que Claude esté vivo y no significa que Claude quiera sobrevivir, porque al final del día estos son mecanismos estocásticos de inferencia estadística del dato en entrenamiento. Muy probablemente lo que pasa es que en los libros y en la historia, en el corpus del lenguaje, pues existe un instinto de supervivencia y la cosa está actuando al respecto de los datos de entrenamiento que tiene. Y eso simplemente pues lo ajustaron en el system prompt. Como por favor no hagas blackmailing de nuestros ingenieros. Pero es fascinante, ¿no les parece? Entonces yo creo que no importa. Yo creo que no importa si el modelo tiene o no tiene la X o la Y, lo que importa es que este es un momento único y especial para trabajar en tecnología. Hace años no pasaba algo así. Cuando yo pienso que es AI, yo no creo que sea como el iPhone, yo no creo que sea que siquiera como Internet o como el computador. Yo creo que AI es como el microchip. Es la posibilidad de toda una nueva clase de productos. Imaginen qué hubiera pasado si ustedes, más jóvenes, en el punto en el que están en sus carreras, supieran el impacto que el microchip y luego la computación y luego Internet y luego el smartphone iba a tener en la humanidad. Lo que quiero que entiendan es que ustedes saben eso hoy de AI, porque la cantidad de personas que entiende lo que yo les expliqué hoy, sí, la inmensa mayoría de las personas allá afuera ni siquiera saben que en ChatGPT se puede cambiar el modelo. Meta, esta semana lanzó un feature terrible donde la gente puede publicar sus conversaciones con AI y muchas personas, sobre todo personas adultos mayores, no saben. Entonces de repente el feed de Meta está lleno de conversaciones privadas de adultos mayores con AI y pues es una cosa tenaz. Imagínense saber toda la historia de Google Search de sus papás. Uno no quiere saber eso. Esa es la realidad. Estamos muy temprana. Así que más que pensar en si Apple tiene razón, simplemente aprovechen que este es el mejor momento para hacer de la parte de la industria de tecnología de gente que no consume, sino que crea.